capítulo 21, desde el 1 hasta el 19. El título de la prédica es No guardará rencor. Juan, capítulo 21, desde el 1 hasta el 19, y el título de la prédica es No guarda rencor. Podríamos decir, el amor no guarda rencor. Vamos a leer todos. Después de esto, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: vamos a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red de la tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Es que nosotros, cuando vemos esta escena, que de hecho es la escena de la resurrección de Jesucristo, ahorita estamos en el mundo occidental o de la religión tradicional, se está celebrando Domingo de Ramos. Ustedes saben que verdaderamente Jesús no hizo Domingo de Ramos, ¿sí? No fue el domingo, sino que toda la formación religiosa que nosotros hemos venido acumulando nos hacen celebrar reuniones el primer día del sermón del Señor, y también se celebra también la comunión de la manera que ni siquiera es, solamente dan la hostia o el pan, no celebran con la copa, casi nunca, solamente creo que una vez y no más, nunca más. Pero así también ha sido tradicional muchos ritos, por eso hoy no voy a seguir según los ritos para hablar de la Pascua y del día del Domingo de Ramos, sino que estoy enfocado en la predicación, una especie de no sé si puede decirle una saga de unas prédicas que tienen continuidad, para que nosotros, teniendo fe y confianza en Dios, primero miramos y les hice una pregunta: ¿cómo hacen ustedes para tener confianza en algo? Para poder hablar de todo este tipo de prédicas, de estas prédicas que nos llevan al conocimiento de Dios, porque esto tiene que ver con el servicio a Dios. Todas estas prédicas tienen que ver con el servicio a Dios, es decir, con el servicio que Jesucristo hizo por Dios el Padre.
que nosotros no encontramos muy fácilmente en este mundo entre nosotros. Es decir, una de las primeras prédicas, por ejemplo, que Él cargó o que Él tuvo paciencia. Él cargó con nuestro pecado. Nosotros a veces podemos tener cargas, pero no podemos cargarlo de todo el mundo. Tenemos paciencia, pero la paciencia no alcanza, ¿cierto? Tenemos bondad, pero no con todo el mundo. Hacemos bien, pero no lo hacemos con todo el mundo. Perdonamos, ¿sí? Y muchos inclusive perdonan todas las cosas, pero hay algo que es muy importante. ¿Recuerdan la prédica de la semana pasada? ¿Cuál era el título de la prédica? No guarda rencor para siempre. ¿Cómo? Perdón, no guarda el enojo para siempre. Es que hoy no tiene rencor, entonces me confundí, disculpen. Sí, no guarda el enojo para siempre. Es decir, Dios, digamos de alguna manera, también se enoja como un padre se enoja con sus hijos. ¿Es así o no es así? Entonces la semana pasada hablamos que me dio la casualidad que ellas no habíamos planeado, pero me invitaron a tener un desayuno y entonces yo pude sentarme con ellas en quietud, en reposo, y se pasó como todo el tiempo de cuando eran niñas y todo el tiempo que discipliné, y aún así no guardo, dirían ellas, ve, mi papá no está enojado, no está con la correa en la mano, no guardan el enojo para siempre. Por cualquier cosa que hubieran hecho, lo que hicieron fue disciplinar, como se disciplinan los hijos cuando se deben disciplinar, cuando se portan mal. Pero ¿qué tal que el papá o la mamá estuvieran enojados para siempre? Entonces, ¿cómo podrían tener esa relación? Hablando de este mundo, podremos comprender también acerca de Dios el Padre, porque nosotros que somos padres estamos heredando de Dios esa sensibilidad que nos da como, no sé si decir cierto derecho, pero sí somos como cómplices, entre comillas. Los padres somos cómplices de Dios, y por eso el quinto mandamiento es que honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Porque los hijos deberían, ¿por qué deberían honrar a los padres y de qué manera se honran? ¿Sí? ¿Cómo se respetan? ¿Cómo se sostienen? Entonces, eso es solamente una parábola de nosotros con Dios el Padre. No, yo por lo menos digo como papá, debo aprender a hacer transición de el amor que tienen mis hijas, el respeto y el temor, la honra que tienen conmigo, cómo hacer esa transición de mí hacia el verdadero Dios y Padre eterno. Es mi responsabilidad como papá, como Juanita también de mamá, es lo mismo. O sea, cuando hablo papá, estoy hablando de papá y mamá, les dije la semana pasada, porque somos uno, es que nos casamos, los hijos fue de los dos y salieron para hacer esto. Entonces, estas prédicas tienen mucho que ver con fe y confianza en el servicio a Dios, que nosotros estamos prestando el servicio como padres, educar a nuestros hijos en el temor a Dios y en el servicio a Dios, es decir, como Cristo lo hizo. Pero si nosotros no vemos eso dentro de nosotros, algo está pasando. Ahora, es lógico que nosotros no lo hagamos normalmente ni cotidianamente, porque venimos de una estructura o de una forma de pensar humanista, occidental, lejos de la Biblia. Algún día de pronto llegamos a la Biblia y nosotros comenzamos a corregir todo lo que estábamos haciendo mal, lo que heredamos inclusive de nuestros padres, porque por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido nosotros comprados para que ya no sigamos los caminos que heredamos mal de nuestros ancestros, sino que podamos comenzar a aplicar la palabra de Dios siendo hijos de Dios y haciendo una transición a llegar a ser hechos hijos de Dios y formar a nuestra familia. Y por eso en la iglesia no se tiene formación de la ley, sino que se tiene formación espiritual para que lleguen a ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Así que cuando ustedes vienen acá, estamos teniendo una formación para adorar a Dios el Padre, y en muchas ocasiones tenemos ejemplos de lo que nos pasa en la vida solamente para ver como una especie de parábola lo que sería con Dios. Es solamente un ejemplo. Como ejemplo, por ejemplo, está la prédica que estamos hablando, no guarda rencor. El enfoque de esta prédica, el título de la prédica, de lo que vamos a hablar hoy, del servicio a Dios en cuanto a Cristo, es que Cristo no guardó rencor, ¿sí? Cristo no guardó rencor, por eso dice no guarda rencor. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros podríamos ser discípulos de Él y aprender a no tener rencor. Como un padre no tendría rencor de un hijo, o un hijo no debería tener rencor de un padre. Mira cuántas personas hay en este mundo que no le perdonan a Dios que haya pasado algo, por ejemplo, y le guardan rencor.
Es más, se atreven a decir, ¿por qué me lo quitaste? Hay una canción que dice, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Pero luego dice que yo iba a más de 100 y que prendí las luces para ver porque ni siquiera veía, y había un letrero de desviación y lo pasamos sin precaución, y le echa la culpa a Dios. Entonces se enoja con Dios porque se mató o murió tal persona, ¿por qué se fue? Y entonces que se ha ido al cielo, pero ya no. Pero le echa la culpa a Dios. Y muchos se vuelven ateos porque le sucedieron cosas de pronto extrañas en este mundo. Entonces, ¿dónde está Dios? Compusieron una canción cuando fue lo de Armero, diciendo que dónde estaba Dios esa noche, que levantó un montón de gente que no le perdona a Dios, que hubo una avalancha y murieron 20,000 personas. ¿Acaso Dios estaba enojado y les mandó una avalancha? ¿O es que no entienden ellos que estamos viendo en el valle de sombras y la muerte, y que hay también demonios y que también hay diablo? ¿Y por qué le echan la culpa a Dios y por qué no le echan la culpa al diablo? Es más, ni siquiera todos los demonios y el diablo muchas veces tienen la culpa. Nosotros con nuestra actitud, nosotros con nuestra forma de ser, es que estamos verdaderamente creando de Dios un ídolo, que no es, Dios no es así. Dios, para comprender esta prédica, tenemos que entender que Dios tiene amor. Dios es amor. Es decir, cuando Dios creó al mundo, escuchen lo que les voy a decir, cuando Dios creó al mundo, su esencia divina lo creó con su palabra, transmitiendo, entre comillas, su genética, sus genes. Todo tiene genes. Daniela me envió un video acerca de la genética del cromosoma, muy bonito, que como en nuestros cromosomas, mirando en la cábala, como la numerología muestra que verdaderamente en nuestra esencia está el nombre de Dios en nuestro genoma. Por eso destruir ese genoma a través de todas las mutaciones, como están haciendo hoy en día, haciendo alimentos modificados también a modificar nuestro genoma, entonces se estaría perdiendo la esencia divina. Esto que está pasando en el mundo no es fácil. Sin embargo, nosotros profetizando que va a pasar cosas terribles, muchos creen, muchos no creen. Entonces, cuando no se tomó la precaución, no se leyó la Biblia y no sabían qué estaba pasando en este mundo, entonces cuando llegue el momento de la muerte le van a echar la culpa a Dios. Miren, nosotros esta semana que estuvimos en el sepelio de la hermana de Juanita, que vuelvo y les digo, yo no pensaba, no íbamos a un sepelio, no íbamos a hacer una visita de enfermo. Sin embargo, me impactó mucho que mientras estaba, como yo estoy planeando la prédica durante toda la semana, y ustedes saben que los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, cuando llegó un momento de entregar el cuerpo y llevarlo a la sala de velación y todo el cuento, comenzaron a llegar los familiares. Y usted sabe que en un velorio hay muchas personas que les toca ir al velorio, les toca porque son familiares o les toca hacer presencia, pero entre muchas personas hay roces, hay peleas, ha habido riñas que todavía no se han perdonado, y los que se han perdonado inclusive todavía guardan rencor. ¿Qué es el rencor? ¿Qué es el rencor? Voy a dar un ejemplo para entender más o menos, para que comprendan. Estaba orando para que el Señor me dé sabiduría para que entendamos qué es el rencor. Cuando ustedes hacen digamos un arroz, ¿alguna vez a alguien se le ha pegado el arroz? ¿Le ha salido pega? ¿Y se queda pegado? ¿Se queda negro? Y luego le toca a uno coger esa olla, y no es esa peguita que nos gusta, yo a mí que nos la peleamos, que es doradita y que se levanta completa, sino esa que no tiene a veces grasa, sino que se pega y se queda negra, y luego para limpiar esa olla es muy difícil, porque es dura, es seca. Y por más que uno le eche brillo de él, y pasa el tiempo y no sale. El odio es rosa con el rencor. El odio y el rencor se tiene tan fuerte, es tan fuerte el odio y el rencor, que es muy difícil despegarlo de la olla. O sea, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Porque muchas personas dicen, yo perdono pero no olvido. ¿Qué quiere decir? Todavía carga el odio, todavía carga el rencor, que en cualquier momento se dispara y es capaz de volverse un asesino. Eso comenzó desde Génesis. ¿Qué pasó en Génesis con Caín y Abel? Que Caín le dio celos y entonces luego le dio rencor, y de ahí sale un asesinato. Fue el primer asesinato debido al rencor, porque había celos entre los dos. Entonces como que no le perdonó y sencillamente quitó al que aborrecía. Vuelvo y digo, cuando yo veía en esta funeraria, yo tuve una experiencia, porque pues a mí no me quiere todo el mundo por mi fe y por muchas cosas de pronto, pero yo veía a los que se quieren acercar a mí y no se acercaban, muchos que pasaron y como saben que hacer cristianos, yo no me hablo con él, no sé qué, por celos también.
Pero muchos se acercaron y me abrazaban y otros llorando y con mi esposa, y llegó el momento de perdonarse, y entonces también allá, si la hermana tiene algo con la hermana, entonces se abrazaron y fue como un momento, es la oportunidad. Por eso Salomón dice que es preferible ir a un velorio que a una fiesta, porque una fiesta no puede haber reconciliación, una fiesta continúa el odio, mientras que la muerte hace que la gente como que medite y luego se arrepienta inclusive de lo que no hizo. Porque muchas veces personas tienen que esperar hasta la muerte para arrepentirse. Mi esposa tenía algo, yo estaba llorando esa noche pensando que tenía culpa, porque le dije, pero es que tú nunca le hiciste nada, es que sí hubo personas que le causaron daño, personas que inclusive de pronto ella, antes de morir, podría tener rencor y odio, y porque la trataron mal unos o la trataron mal otros, no sé, pero sin embargo estaban allá por causa de los demás. Es normal dentro de los seres humanos, entre comillas, tener ese tipo de discusiones, pero cuando yo veía que unos se acercaban y otros no se acercaban, yo tenía que proyectar lo que estoy aprendiendo. Y yo sé que hay personas que pasaron por frente mío y no me saludaron porque no, como él es no sé qué, evangélico, porque sí, se cree, bueno, por muchas razones. Sin embargo, yo luego fui hasta donde estaban y me despedí y los saludé. Yo me acerqué, ellos llegaron, yo estaba, es como es la cosa, yo estaba y ellos llegaban, como ellos llegaban no me saludaban, pero yo sí me despedía, porque yo no guardo rencor, porque yo no tenía por qué pedir perdón, porque no había hecho nada contra ellos, nada, absolutamente nada, pero me tienen rencor porque, bueno, una cosa muy familiar. Pero digo, yo digo, pero yo ¿por qué voy a ser así? Y mi esposa también tiene un corazón, o sea, todos los que de pronto tenían problemas con Juanita fueron, la abrazaron, Juanita la abrazaron, eso sin ningún tipo de, pasando por encima de lo que había pasado, y no guardando rencor, abrazando y hablando, como si no hubiera pasado nada antes. Pero hay personas que parten de este mundo con rencor contra Dios. Y la muerte es el momento en que muchas personas se sensibilizan y como digo yo, reflexionan sobre la vida y la muerte. Muchos se arrepienten, yo por qué no hice, yo debía haber hecho, tanto tiempo que estuve, yo lo ignoré o lo traté mal. Entonces uno se imagina que algún día de pronto uno pasará también por allí. Pues obviamente nos tocó asistir a la misa que ellos hicieron normal, pues porque sí, porque en eso consiste el amor. Dijo el ministro que estaba llevando la palabra, dijo algo que me causó me pareció bueno, que la forma como lo dijo es que cada uno, hay un filósofo, no sé quién dijo, que la flecha que fue lanzada algún día lo alcanzó y lo mató, ¿sí? O sea, hay un día en la vida que la flecha que fue mandada lo alcanzó y lo mata. Yo pensé en ese momento, dije, es que nosotros desde que nacimos con una flecha que nos persigue, hasta que llega al punto que nos alcanza y nos mata. Pero nosotros constantemente, desde que nacemos, estamos huyendo de la muerte. Todo el tiempo estamos huyendo de la muerte. Y nuestro Salvador es Cristo. Él es el que nos puede salvar de ese momento en que llega la espada o que llega la flecha, y nosotros estando en Él tenemos paz. Pero a muchos les alcanza el dardo, les alcanza la flecha y no se han reconciliado con Dios. Porque ellos mismos no se han reconciliado con Él, porque echan las cargas sobre Él. ¿Pero por qué? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿por qué pasa esto? Se ponen bravos con Él y terminan su vida en este mundo bravos. Piense, cuando murió, por ejemplo, el papá de mi esposa, uno siempre que se muere alguien, uno siempre se está arrepintiendo. ¿Por qué no hice? ¿Sí o no? ¿Por qué no hice más? Habiendo hecho todo, siempre uno va a decir, ¿por qué? Siempre va a faltar un peso para los 100, como se dice. Así haya hecho todo lo mejor. Porque uno dice, ay, lástima no haber hecho, ay, lástima no haber estado, lástima no. Y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero pienso, nosotros tenemos la oportunidad porque estamos en este mundo. ¿No sería bueno que nosotros hiciéramos algo por nuestro espíritu y reconciliarnos con Él? Inclusive eso nos ayudará a reconciliarnos entre nosotros. Porque es que desarmar el corazón y no endurecer el corazón es lo que Dios quiere, porque como les decía, la genética espiritual de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es que desde que nos creó con la energía de Dios, que es amor. Es decir, dentro de nosotros, ¿quién no quiere ser amado? Dentro de nosotros puede ser el hombre o la mujer más perversa, quiere amar y quiere ser amado, porque está en el gen de Dios que nosotros tenemos. Tendría que ser un robot que hable
solamente pase toda su vida como un robot, pero desde que nace recibió amor de alguien y por de alguna manera tuvo que haber expresado amor por otro. Pero el resto de la contaminación que se va haciendo constantemente, que carga, que no perdona, que entre más crece, más indiferencia, menos amor, apaga cada vez más el amor, y muchas personas se vuelven tan duras que se vuelven asesinos, se vuelven finalmente lo peor. Entonces cuando uno va a buscar a alguien, no encuentra en quién confiar, y por eso pregunté a usted cómo confía en alguien. Muchos me decían, yo confío en mi mamá, yo confío en mi hermano, yo confío en los muy conocidos, pero normalmente no confío en nadie. ¿Por qué? Porque la esencia del amor no está, y eso nace desde el rencor, desde el miedo, desde el temor a acercarnos a las personas. Después de Génesis, cuando ellos cometieron, hubo el primer asesinato en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Leamos. ¿Tiene Biblia? ¿Tienes una Biblia? ¿No tienes una Biblia allí? Siempre lean la Biblia. Cuando les digo siempre, lean la Biblia. Entonces, ok, ya. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Levíticos 19. Bueno, ok, las dos allí con la. ¿Qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es un mandamiento de no guardar rencor. Dice, no te vengarás, porque la venganza es el resultado de la falta de perdón que no pudo perdonar, y menos no guardó, siempre tuvo rencor. Como tuvo rencor, se llenó de odio y no puede perdonar. Pero el mandamiento de él es que usted a sus hermanos no haga eso, porque Dios está viendo a ellos como una sola familia que nació desde Abraham, Isaac y Jacob, y luego ya los ve como Israel. Y cuando ellos salieron de Egipto, y en Egipto se veía otra cosa, él los llevó, voy a llevarlos a otra parte para que ustedes sean personas diferentes, que como una familia se aman. ¿Sí? ¿Cómo ve a Dios a Israel? Como una familia, que nació desde Abraham, y Abraham tuvo hijos. ¿Quién tuvo después de Abraham? ¿Quién nació? Isaac. Pero antes de Isaac, con la Ismael, que lo tuvo con la sierva, ¿cierto? Entre ellos había roces, ¿cierto? Porque uno era legítimo y el otro no, pero está hablando de una familia. Luego nació de allí, de Isaac nació, pero nació unido al talón de Esaú. Dos hermanos en el mismo vientre, riñéndose, peleándose desde el vientre. Cuando Jacob desde joven quería la bendición, anhelaba lo que Esaú despreciaba. Cuando Jacob anheló, era más espiritual, mientras que Esaú era más carnal. Obviamente pues Dios amó más a Jacob y aborreció a Esaú. Así dice Malaquías capítulo 1. Y Dios en Malaquías se está quejando contra Israel. Pero luego usted no se cuenta que yo los amé a ustedes y aborrecí a Esaú. Es decir, les está exigiendo que ¿por qué lo aborrecí? Porque Esaú nunca pudo perdonar y siempre guardó rencor. Esaú, como era rojo, por eso le decían Edom. Edom o edomitas son los que tienen esa característica que Dios no puede perdonar. Amós capítulo 1. Amós capítulo 1. Amós capítulo 1. Ustedes pueden ver por lo que Dios no les perdonó a ellos. Amós está en los profetas. Sí, si quieren mirar espero. Sí, está bien. Esa Biblia tiene Amós, se lo garantizo. ¿Sí? Amós capítulo 1. Es muy importante leerlo, porque es que la palabra se transmite o leyéndola y leyéndola. A veces uno escucha, pero eso no se queda. Mientras que si yo la leo y la asimilo, esa palabra puede entrar.
¿Sí? Entonces, Amós capítulo 1, versículo. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Listo? ¿Qué dice? 1:11. Todos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque siguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor ha robado siempre y perpetuamente ha guardado su rencor. Por eso no puede Dios perdonar, porque guardó siempre el rencor, porque no tiene la capacidad de perdonar. Guarda el rencor sin perdonar, o si perdona no olvida. Entonces por eso Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. No lo hizo porque sí, sino porque Esaú tenía como una espada que siempre estaba persiguiendo. El anhelo era de matar a Jacob, aunque cuando se reconciliaron se encontraron, pero no sabían. Y hay un ejemplo un poquito más antes, cuando Dios permitió que Jacob mismo, cuando tuvo a sus hijos, también tuvo uno que se llamó José. José, sin querer, fue como el primer rey, ¿sí? Los 11 hermanos le tenían muchos celos a José. Entonces le puso un vestido diferente, pero José había tenido unas visiones que como que él algún día todos iban a doblar rodilla ante él, sus hermanos y luego los demás. Entonces, por esa envidia que tenía, por esos celos, por ese rencor, lo vendieron a Egipto. Estando en Egipto, él tuvo gracia y tuvo muchas cosas en Egipto, pero Dios estaba con él. Sin embargo, José, cuando llegó a tener tanta gracia de parte de Dios, llegó a ser casi el segundo, casi el rey de Egipto. Entonces imagínense que ellos lo vendieron y le dijeron a papá que lo han matado. ¿Cómo sería el corazón de... Mire, leámoslo. Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. A ver si... Es muy importante entender esto, porque no estamos hablando de la Pascua, sino que es nuestra Pascua y para celebrar Santa Cena. Génesis capítulo 45 es el encuentro. Ustedes estudienlo y miren cómo ese Jacob, toda la historia de José y Jacob, cómo amaba a José y por qué lo amaba, y bueno, y todo el cuento, y cómo los hermanos lo vendieron y lo dieron por muerto, y pasó el tiempo y no pasó nada, y cuando llegó el tiempo del hambre, entonces ellos tenían que ir hasta Egipto a pedir, pero ya cuando ellos volvieron no reconocían a José porque ya era rey. Era el rey prácticamente, era como el rey de Egipto, ¿sí? Entonces, imagínense ese encuentro, cómo sería cuando se encontraron. Yo pienso, entonces yo estaba leyendo esto y me acordaba de ese encuentro en la funeraria, que el encuentro, unos tenían como celos, ¿no? Tenían como vainas y las cosas, peleas entre ellos, discutirían, no sé, entre los hermanos, que usted lo vendió, que usted no lo vendió, que no debe haber hecho esto, que sí iba a haber hecho esto, ¿sí? Por la muerte de José, ellos lo dan por muerto. Sin embargo, en el capítulo 45, en el versículo 3, lean ustedes, ¿qué dice? Hijos, sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. ¿Se imagina? Sin embargo, ustedes siguen leyendo y dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre y quedan tantos 5 años más. Pero José, me voy a vengar, ¿no? Él solamente, cuando ustedes leen la escritura y miran cómo él los probó, ¿no? Que vayan y vuelvan. Entonces, a ver, él estaba mirando cómo era el corazón de ellos y ellos mismos qué decían del padre y si tenían arrepentimiento de haber vendido a su hermano. Entonces, cuando José probó que ellos, en medio de todo, tenían cierto grado de arrepentimiento, entonces él también les concedió el rebelarse, ayudarlos y decir: no tengan miedo, no se preocupen, yo sé que venía delante de Dios. Pero él no guardaba rencor, o sea, no acumuló rencor. Durante todo ese tiempo: me vendieron y yo estoy aquí por eso, ahorita me voy a vengar, ahora como soy rey les voy a hacer quitar la cabeza a todos. No tenía odio, no era Edom, ¿me entiende? No era Caín. Estaba emulando indirectamente a Jesucristo.
El primer rey, este es el primer rey de ellos verdaderamente, que estaba en Egipto. Jesucristo fue llamado de Egipto, así dice la escritura, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo. Así que cuando ellos vieron a Jesús, deberían haber por lo menos entendido que este era Jesús, el hermano que han vendido, pero en la primera manifestación no lo reconocieron. ¿Están conectando? Ellos, escuchen lo que les voy a decir, ellos creen que tienen su propia justicia, es decir, ellos quieren ser buenos. Hacen todo esfuerzo por cumplir la ley, de no robar, de no matar, bueno, todos los 612 mandamientos que tienen. Ellos no necesitan un salvador. Ellos dicen que no necesitan un salvador, no necesitan mucho menos que alguien pague por su pecado. No, dicen, no necesito. Sencillamente, ustedes creen que alguien tiene que morir por los pecados, pero nosotros no. Nosotros necesitamos un templo y volver a hacer las costumbres de sacrificar los corderos, porque esos sacrificios son los que tenemos que obedecer según lo que nos dictó Dios a través de la ley de Moisés, ¿sí? Que ellos sienten únicamente el problema que ellos tienen ahorita es saber que ellos no han enseñado a conocer a Dios a todo el mundo, y por eso las diásporas es para que vayan por todo el mundo y hagan conocer al Dios creador de todas las cosas y se conviertan de los ídolos al Dios de ellos. Y ellos piensan que Edom somos nosotros. ¿Sí me comprenden? Ellos dicen, ustedes son Edom, que no nos han permitido verdaderamente servir a Dios. ¿Ya? ¿Pudieron conectar? Ellos ven como el Edom que se fue, o las 10 tribus que se fueron y se perdieron y se mezclaron por los demás, y por eso era que había peleas entre samaritanos y entre los que eran de Judá y los que eran de Samaria. Entonces Miqueas está hablando de ese conflicto que había, porque Miqueas era un agricultor, un campesino que también profetizó que estos que se habían apoderado de la religión y las tradiciones robaban a la gente, le quitaban sus campos y todo el cuento, y tenía problemas entre padres e hijos. Y entonces Miqueas está siempre con ese corazón de querer tener la esperanza de la venida de Jesús. De lejos, por eso estaba profetizando. Miqueas capítulo 7, miren, Miqueas, eso, con ese capítulo 7 es que estamos trayendo toda la predicación, entre comillas, de esta saga, ¿sí? De todo este tiempo que nosotros estamos diciendo esto, ¿sí? Después que ustedes leen Miqueas y se enfocan quién era Miqueas y por qué Miqueas estaba hablando así, y por qué finalmente en el capítulo 7, donde finalmente muestra cómo ya hay problemas inclusive entre padres y hijos, él ve ya todo mal, pero está teniendo la esperanza de Jesucristo. Que para mí esto que está diciendo él es lo que están experimentando los discípulos en la resurrección, después de la resurrección, ¿sí? Yo tendría que predicar la semana entrante de resurrección según la tradición, porque la semana entrante se celebra resurrección. La semana entrante también hablo de resurrección, porque todos los días estoy hablando de muerte y resurrección de Jesucristo. Si vamos a celebrar Pascua, no deberíamos celebrarla hoy, entre comillas Pascua, se tendría que celebrar a mitad de la semana. La Pascua no se celebraba los domingos. La Pascua era el 14 de Nisan, que vendría siendo más o menos el miércoles de la semana entrante. Esta semana ellos están recogiendo panes, sacando toda la levadura de sus casas, quitando toda la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura agria la masa, ¿sí? Agria la fermenta y la infla. Pero Jesucristo inclusive dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura de los fariseos es que le añaden cosas que agrian la palabra. La agrian. Entonces ellos se llenaban como de, ¿sí? Jesús le decía hipócritas, porque con sus tradiciones añadían a la palabra y agriaron la palabra, por eso no podían reconocer a Jesucristo, no necesitaban Salvador, porque ellos se creían buenos, justos, santos, buenos, ¿sí? Por eso no lo podían reconocer, porque no necesitaban un Salvador, porque la masa estaba agria, entre comillas, ¿sí? Por eso cuando le dieron a ver vinagre, era que querían agriar también que Jesús es el pan de vida. Jesús no la tomó. No tomó en el momento de su muerte, cuando estaba derramando la sangre y ya no tenía alientos y tenía sed. Cuando dijo tengo sed era para que se cumpliera la escritura, y cuando iban a ver agria, como él es el pan de vida, iban a agriar, pero la palabra se cumplió. No hay que quitar ni añadir a la obra de Jesucristo por nosotros, y si no la agriamos. Si usted quiere presentarse delante de Dios con sus buenas obras o sus malas obras, se agria el pan. Ahora vamos a tomar pan, ahora vamos a comer el pan, reconociendo que nosotros no le quitamos ni le añadimos. Yo no puedo presentarme delante de Dios diciendo que yo sí soy bueno. Eso sería agriar el pan, como si la obra de Jesucristo no sirviera para nada, o que yo soy tan malo que no me sirve. Por eso cuando Juan el Bautista vino diciendo todo camino será llenado, todo valle será levantado y todo monte será bajado. ¿Por qué? Porque ni que sea muy bajito, que se sienta tan pecador y ruin, ni tampoco que se sienta tan levadura, sino como el pan.
que no tiene nada, no se le añade absolutamente nada, sin agriarlo. Ahora, cuando nosotros estamos viendo eso, cuando Jesús se presentó delante de los discípulos, que fue lo que acabamos de leer, ellos, ¿no creen ustedes que cuando se acerca le dice, hijitos, ¿tenéis pan? Ya tiene el corazón del papá cuando les dice hijitos. No estaba guardando ningún rencor. Ustedes imagínense que Jesús vio que todos lo dejaron solos. Lo fueron a matar y todo el mundo salió corriendo. Pedro, que dijo que lo amaba, otro día, claro, usted me dejó solo, me dejó envainado. ¿Sí? ¿Por qué me negó? Y ya va, y se levantaría de la tumba de pronto para vengarse. No, él no se levantó porque él estaba como José, que sabía que Dios había preservado a Jesús como el pan para el alimento que vendría, ¿me comprenden? En Egipto, José era el que guardaba el pan, tenía 7 años de hambre, pero el pan que les dio José era el sustento para no morir. ¿Me están entendiendo? Jesús dijo que ustedes tienen que comer mi carne, porque mi carne es el verdadero pan. Así que la muerte de Jesucristo estaba predestinada por el Dios el Padre para preservación de la vida de nosotros mientras viene por segunda vez. ¿Sí? Lo único es no guardar rencor, entender que Él no guardó rencor y mucho menos guardó el rencor. Por eso el Salmo está diciendo que la justicia se besó también con la verdad. Ese momento en que como que se encuentran en la muerte de Jesucristo y la misericordia, hay fraternidad entre la misericordia y nosotros que tenemos el anhelo. ¿Sí? Eso transforma nuestro corazón. Ahora, ¿por qué Miqueas está diciendo en el capítulo 7, versículo 18? Capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú? ¿Sí? Miqueas 7, 18. ¿De quién está hablando? Obviamente de Dios el Padre, pero manifestado en Jesucristo, cuando Él hizo esto. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? No lo retuvo, o sea, no guardó rencor. Retener es rencor. Porque uno puede decir, no guardó para siempre el enojo, es decir, tampoco tuvo rencor. Porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. ¿Cuándo le sepultó nuestras iniquidades? Cuando nos bautizamos juntamente con Él por el bautismo. Todo quedó sepultado. Cuando usted se bautiza, se une a Él, su pasado, todas sus iniquidades, todo lo que usted ha hecho por la carne, por lo que usted cree que Dios de pronto podría llegar a aborrecerlo y a no creerlo, y que usted no puede creer, en el bautismo queda enterrado. Sepulta nuestro pasado para nunca más acordarse. Si usted se acuerda de su pasado, si usted se acuerda de su pecado pasado después del bautismo, es usted y el diablo. ¿Están comprendiendo lo que digo? Cuando ustedes se bautizaron, cada uno se bautizó para enterrar su pasado. Jesucristo se bautizó para enterrar su pasado. Jesucristo murió y fue enterrado para sepultar, para ayudarnos a sepultar juntamente con Él nuestro pasado. Para que todo nuestro pecado quedara, para que Él cargara el pecado, para que Él también pasara por alto en su paciencia todas las prédicas que hemos tenido. ¿Sí? Que tuvo paciencia, que no guardó rencor, que perdonó los pecados, todo lo que hemos hablado, que fueron las 4 copas con las que comenzamos toda esta saga. La copa de la santificación, la copa de la redención, ¿se acuerdan? Bueno, estúdielas, no nos vamos muy lejos. Pero quiero decir es que nosotros tenemos que tener, cuando venimos al culto, como la prédica pasada, estamos diciendo, uno viene al culto es para tener paz con Dios. Si uno va al culto y uno no tiene paz con Dios y odia a Dios y tiene desprecio y tiene una carga contra Él, ese culto está agrio. Ese culto no lo recibe. ¿Por qué? Porque está bravo conmigo. ¿Por qué está bravo conmigo? Yo luego no sepulté con ustedes todas sus iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es que usted tira algo a lo profundo del mar, tire lo que quiera. Lo que quiera. ¿Qué puede cargar usted hasta el mar? ¿Una casa? ¿Un edificio? No sé. Pero en el fondo del mar es insignificante. ¿Me comprende? Cualquier cosa que usted hubiera hecho antes del bautismo, cuando conoció a Jesucristo, echó toda su iniquidad, cargó, porque Cristo cargó con todo eso. Y es lo que quiere saber, es lo que quiere que nosotros comprendamos, es que hay paz entre Dios y nosotros. Él está proponiendo la paz. Somos nosotros los que somos demasiado
malos, somos tan malvados que manifestamos nuestra maldad matándole a su propio hijo en la cruz. No hubo un ejemplo, no hubo un ejercicio de más maldad, un acto de maldad más grande que la humanidad hubiera matado a un justo y un santo que no ha hecho nada. Es Edom. Todo el mundo es como Edom, que solamente estaba persiguiendo al justo hasta que le llevamos a la muerte. Pero Dios le hizo justicia y lo resucitó de los muertos. Dios, su Padre, que lo envió, sabía: yo lo voy a mandar como oveja en medio de los lobos, o sea, lo van a matar. La muerte lo va a alcanzar, pero la muerte no llegará como le llegó a la hermana Juanita porque se enfermó. La muerte llegó porque nosotros le causamos la muerte, porque nosotros lo llevamos allá, porque nosotros sí verdaderamente lo matamos. Y nos unimos en ese momento en que estaba muriendo, pero cuando él murió, todo el mundo se congrega para ver su muerte. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La Santa Cena. Estamos congregándonos para recordar su muerte y su resurrección. ¿Sí? Entonces, si usted viene al culto y tiene rencor contra él, es como cuando el Padre Nuestro, ¿cómo termina? Perdónanos como también nosotros perdonamos. Porque si nosotros no perdonamos, nuestro Dios tampoco nos perdonará. Porque Dios no puede perdonar un corazón rencoroso. Porque si Jesucristo hubiera tenido rencor contra alguno de ellos, entonces tampoco hubiera resucitado a los muertos. Pero Él es el que puede hacerlo. Nosotros solamente estamos refugiados después de nacer en el bautismo, estamos en Él diciendo: ay, Señor, perdóname, ayúdame a no tener rencor, ¿cierto? Queremos tener el mismo sentir que en Cristo Jesús, obvio, pero muchos no hemos alcanzado esa altura espiritual, digamos, esa nobleza. Por eso digo, cuando yo llegué a la funeraria, pues yo tuve que tener ese acto que yo dije: pues si Jesús no tuvo rencor, ¿por qué va a tener rencor yo? Pues si no me saludo, yo lo saludo. Y Juanita hizo lo mismo con varias personas. No, pues yo sí me acerco y lo saludo. Y yo no tengo nada. ¿Qué les pasó a usted? No, yo no tengo nada. ¿Sí? Inclusive Alicia me estaba diciendo: ay, me provoca llamar a mi tía y dice: ¿pero tú le hiciste algo? No, yo no hice nada. Entonces no la llame. Cuando la veas, dale un abrazo y: hola, tía, ¿cómo está? Y que ella, después de que la traté tan mal, todavía me saluda. Sí, es que yo no guardo rencor. No tengo, porque si alimenta ese rencor, el odio, que es como esa pega que está pegada, no se va, es difícil poder superarlo. Hay que raspar con la sangre de Jesucristo, hay que limpiar con la sangre de Jesucristo, entendiendo lo que Él hizo por mí. Yo tengo que llevarlo, tengo que manifestar, decir: perdóname, Señor, porque soy tan rencoroso, porque en ese rencor yo puedo odiar y en ese odio puedo matar, ¿sí? Y decir cosas que no debía decir, y hablar lo que no debo decir. Y por eso los mandamientos es que honra a padre y madre, y luego no matar, y luego no adulterar, no levantar falso testimonio, ¿sí? No codiciar. Porque entre toda esa codicia hay rencor, entre todo ese hablar mal de los demás hay rencor, entre todo ese no honrar a padre y madre es porque hay rencor. ¿Y por qué tendría que guardar rencor contra el que lo vio nacer y con el que lo trajo al mundo? ¿Y por qué tener rencor contra nuestro Dios y Padre que nos puso a vivir en este mundo? ¿Y por qué no perdonar? Porque no tiene corazón grande para perdonar. En Mateo capítulo 18, creo que es, si no estoy mal, está hablando Jesús diciendo que Él perdonó a varias personas y los demás no pudieron perdonar. Entonces dijo: así tampoco, si ustedes no perdonan, nuestro Padre Celestial tampoco los perdonará. Creo que es en el capítulo 18. Sí, 23. Mateo capítulo 18. Vamos a leerlo muy rápidamente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas fue presentado porque mira que el 22 le preguntaban a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Él dijo 7 veces, dijo: no, hasta 70 veces 7. Y luego viene toda la parábola, ¿sí? Ya estamos ahí. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos a este. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda su deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Uno le debía mucho y le perdonó todo, y este solamente le debía 100 y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, y le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Las mismas palabras que le hizo el Señor. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, dice, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué no perdonaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve
tuvo misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es que el corazón tiene que estar limpio. Hay que tratar de arrancar. Tenemos que hacer un esfuerzo. Los que nacimos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para recordarnos la obra de Cristo. Mi alma está cumpliendo una función de ser malo, porque ha estado pegado a la carne. Mi carne tiene demandas, mi alma tiene que decir, hago lo que dice la Biblia, hago lo que dice mi carne, hago lo que está en mi pensamiento. Una vez yo le pregunté a un pastor, ¿pero yo qué debo hacer? ¿Cómo así que los pastores decían, es que Dios me dijo y Dios me habló? Yo le dije, ¿pero cómo sabe usted que Dios le habló? ¿No será más bien su alma que le está hablando? No supo contestarme. Pero yo luego entendí, no, es que el Espíritu vino para dar testimonio acerca de Jesucristo. A nosotros nos ayuda lo que Jesús hizo, que el Espíritu Santo siempre nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros seamos como Él es. Porque el proceso de santificación es llegar a ser como Él estuvo, como Él hizo. Porque sin la fuerza del Espíritu Santo, Él no nos recordaría para que nosotros anheláramos y luego moriremos como pecadores, sí, pero con el anhelo de transformarnos a su imagen. Poco a poco va mostrándose la prueba de nuestra fe. Usted es hijo de Dios, va a pasar alguna cosa para ver si usted puede vencer eso que el mundo no puede vencer. A mí me llegó la hora de pronto en esta funeraria y tenía que vencer eso que yo pues no lo salvaba porque no me salvaba, entonces uno como que está ahí, ¿no? Pero fíjate lo que tiene que pasar. Y preciso para la prédica, cuando estaba hablando no guardar rencor, y ver yo el rencor del uno y del otro, y en esa funeraria todo el mundo dividido por un lado y por el otro por problemas ancestrales y yo le decía a mi esposa, recuerdo de cuando éramos novios, la primera invitación que me hizo Juanita familiar, no la primera, pero una de las familias de las invitaciones que me hizo fue invitarme al sepelio de su abuelita. Es decir, cuando yo fui al velorio, yo fui como un joven de los que vi allá en la funeraria, pero yo veía al papá y a los hermanos de Juanita como hoy mi edad, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan lo que les comenté que hace 8 días era los niñas y veía así el tiempo, pasó el tiempo y nosotros éramos jóvenes, no nos hemos casado, y yo veía en esa funeraria, en ese evento, cómo tenían problemas los hermanos por herencias y por cosas, y uno no se hablaba y el otro no se hablaba. Eso fue pasando y ahorita lo heredamos nosotros. Y murió la hermana de Juanita, estamos en lo mismo, solamente que 33 años después. Lo mismo exactamente, los problemas de heredad, los problemas de plata, el rencor, la falta de perdón. Pero todo eso es para nosotros los cristianos, es poder vencer con bien el mal. ¿Sí? Hacer bien. No necesita usted ir a hacerle el bien. La semana pasada decíamos, pero ¿cómo es que uno ve a la vaca o al burro de otro y diciendo a su enemigo, pues ¿qué culpa tiene el burro? ¿Qué culpa tiene la vaca? Pues su enemigo es pero ascuas de fuego amontonará sobre su cabello, sobre su cabeza. Es decir, lo hace que se ponga colorado porque que es mi amigo, usted está haciendo algo bueno. Sí, está bien. Pero eso quiere demostrar es que yo me quiero acercar. Si la otra persona no se quiere acercar, está bien. No importa. Pero nosotros tenemos un Salvador que es Cristo, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros delante de Dios de día y de noche para que confesemos nuestros pecados y nos ayude, enviando ángeles y dándonos sabiduría para saber cómo vamos a responder en cada momento. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es que usted venga al culto, tenga paz por la gracia de Jesucristo. ¿Por qué viene bravo con él? Porque no le salieron las cosas, porque sí le salieron. No, usted, su relación con Dios el Padre no puede cambiar. No traiga su rencor, no traiga su enojo. Uno debería venir a presentarse habiendo perdonado. Porque si yo vengo y no he perdonado, él tampoco me va a perdonar. ¿Me comprenden? ¿De qué sirve sacrificios y ofrendas si mi corazón no ha cambiado? Cargar con el pecado, tener que perdonar. Jesús dijo, ¿cuántas veces se debe perdonar, mi hermano? ¿7 veces? No, 70 veces 7. El perdón es la grandeza. Y cuando el perdón se hace de corazón, es como arrancar también la pega que se quedó pegada, que no me deja tampoco tener paz. ¿Sabe quiénes son los que más se enferman? Los que no pueden perdonar. ¿Sabe quiénes son los que se enferman de cáncer? Los que tienen amargura. ¿Sabe quiénes son los que se le enferman de los riñones, el estómago y todo eso? Porque como todo eso es aquí, se gesta un ácido.
ese ácido de amargura y de falta de perdón y de rencor, que es acidez y que es violenta, como no puede afectarlo, lo afecta a sí mismo. Porque el mal que quiere para otros le pasa a sí mismo. Mientras que si dice, ame a los demás como te ama a sí mismo, entonces no le guarde mal y verá que todo funciona bien. Pero es algo extraño. Nosotros guardamos el rencor y nosotros mismos somos los afectados. No perdonamos y los afectados somos nosotros. Es increíble. Entonces tenemos paz con Dios, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Si no es por el Espíritu Santo, eso no sale con amor. Sería el esfuerzo de la ley. Que no, que usted tiene que perdonar, que usted tiene que honrar a padre y madre por la ley, entonces ya me toca. Pero por el Espíritu Santo nace. ¿Vieron lo que escribí en el chat de WhatsApp? La invitación que hice, léanla después si tienen tiempo. Pero lo más importante es que nosotros, si usted tiene paz con otros, usted va a poder estar en paz ante el Señor. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, sabiendo, Señor, yo tengo paz contigo, yo puedo tener paz con los demás. Si tú me perdonas, yo también puedo perdonar. Si tú me has perdonado todas mis porquerías y mis inmundicias que hasta en secreto, que ni siquiera podría hablarlo, yo te agradezco tanto que me perdonaste, que como yo no voy a perdonar también. Tener grandeza para perdonar. Ustedes no saben la liberación, la libertad que da el perdonar. Es como quitar un peso. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Van a hallar reposo para su alma. Vengan y descansen, descarguen todo ese pecado, cuéntenmelo, y luego vayan y pidan perdón, y listo, y comiencen a hacer las cosas bien. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Bueno, antes de Colosenses quiero que leamos el resultado de la llegada del Espíritu Santo. ¿Sí? Deje apartado Colosenses capítulo 3. Sí, dejemos y vamos a 1 Corintios 13. ¿Sí? 1 Corintios 13. Y vamos a leer solamente desde el versículo 13. No, desde el 12. Porque ahorita estamos viendo por un espejo solamente lo que era la nueva ley, ¿sí? Capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, el amor, ¿cierto? ¿Qué es el mayor de todos? El amor. Ahora, devuélvase un poquitico. Entonces dice, versículo 4. Sí, digo que es por espejo ahorita, pero lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es? Dice que permanece es el amor. Lo que va a permanecer para siempre es ¿qué? El amor es que es eterno porque es esencialmente de Dios y Dios es eterno, su amor es eterno. O sea, Él no va a guardar su enojo para siempre y no va a guardar rencor para siempre. Lo botó todo al fondo, Él no se va a acordar. Si usted se acuerda de lo que usted hizo, es porque usted todavía no ha confiado que Él puede perdonar sus pecados. Si los hizo antes del bautismo, ya los enterró, fue cosa del pasado. Si los hace después de haber sido bautizado, tiene ante el Señor un sumo sacerdote a quien puede confesar sus pecados y Él puede limpiar y lavar de su pecado con su sangre. ¿Sí? Así dice 1 Juan. Si confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Ay, Señor, yo no puedo perdonar. Confiésele y pídale ayuda para que el Espíritu Santo, su fuerza de amor, le ayude. Porque el versículo 4 dice, el amor es sufrido. Del 13, 1 Corintios 13, 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer y darlo a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Entonces todo esto está hablando, ¿de quién está hablando? De Jesús. Dios manifestado en Jesús. O sea, usted mira a Jesús, tan pronto salió del agua y tiene ese encuentro. Estamos leyendo el encuentro de Jesús con sus discípulos. Entonces léalo nuevamente. ¿Sí? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará.
porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces conoceremos, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, el amor. Pero si el amor no es celestial, eso es humano. Ahorita si Colosenses capítulo 3, desde el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, vestidos santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a celebrar Santa Cena como lo está diciendo como Colosenses, como un vínculo perfecto. ¿Qué nos vincula? Jesucristo dijo en el momento de tomar la Santa Cena: toma, come, esto es mi cuerpo. ¿Qué nos vincula a nosotros? Que estamos unidos por el Espíritu Santo, que es el vínculo de amor. Cuando parto el pan ahora para entregar la Santa Cena, cuando lo parto, estoy diciéndoles a todos que el pan se separa, pero que la iglesia es una por el Espíritu. Hace 2000 años se destruyó el templo en Jerusalén, ¿sí? Ahora, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo, por eso no se ha edificado ningún templo. Por eso cuando usted lee el Nuevo Testamento, dice: salúdenme a la iglesia que se congrega en la casa de tal, salude a los de la casa de tal y a la casa de tal. Nosotros estamos viviendo la época muy parecida, donde no requerimos un templo para poder tener la comunión, sino que Cristo es el templo. Y nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mí, yo soy templo del Espíritu Santo, y entre todos nosotros, la sangre de Jesucristo, que es el Espíritu de la gracia, nos une. ¿Para qué? Al partir el pan, ustedes recuerden que dijo: yo te perdono. ¿Se acuerdan? ¿Qué más fue el otro? Yo te perdono. ¿Qué eran las copas? ¿Sí? Yo te perdono. No. Eran 4 copas. ¿Sí? Entonces, cuando partió el pan, le dijo a Judas: yo te perdono, yo quiero ser tu amigo. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, cuando Dios está diciendo: yo quiero tener paz contigo, yo te perdono, yo soy tu cercano, yo quiero ser tu amigo, yo te redimo. Entonces, ¿las tienes ahí? Eso. Esas son las copas, la copa. Y el pan, cuando dice que al amigo que era Judas, que dejó a Pedro de últimas. ¿Se acuerdan que dejó a Pedro de últimas? Y entonces a Pedro le dijo: ¿cómo? Yo quiero restaurar mi relación. Yo te amo, yo te perdono, quiero restaurar mi relación contigo, yo quiero ser tu amigo. ¿Sí? Cuando partimos el pan, Pedro estaba de últimas. Y Pedro quizás estaba irritado porque lo dejó como el servidor, porque estamos predicando que fe y confianza en cuanto al servicio a Dios. Cuando vamos a tomar Santa Cena ahorita, tendríamos que sentirnos como el Pedro que estaba lavando los pies de los demás, que tenía el oficio de servidor, pero que al que era traidor le dijo: yo te amo, yo te perdono, yo quiero restaurar mi relación contigo, yo quiero ser tu amigo. Porque Él es la paz, Él es la Pascua nuestra, es la paz que tenemos con Cristo, con nuestro Dios. Así que oremos para tomar Santa Cena. Y tengamos en cuenta que en este momento, cuando vamos a celebrar Santa Cena, estamos recordando lo que Jesús dijo: hagan en memoria de mí. Él no nos mandó a celebrar Pascua. Si nos mandara a celebrar Pascua, estaríamos entonces celebrándola a mitad de la semana. Estamos celebrando Santa Cena, que es lo que Él nos ordenó, cuando ya somos un solo cuerpo, cuando somos templo del Espíritu Santo, y estamos entregando entre nosotros que Él con nosotros: yo me acerqué a ti, yo te redimí, yo te perdoné, yo
yo partí, o sea, yo fui partido por ti porque ahorita quiero que restauremos nuestra relación. Cada vez que nos unimos, estamos restaurando nuestra relación entre nosotros mismos. ¿Qué tan importante es venir al culto? Estamos cercanos como si fuera un cuerpo, porque hace un mes partimos el pan, pero restaurar es reunirse nuevamente, y con los que estamos allá por un mismo espíritu, por el nombre estamos todos unidos espiritualmente. Así que ustedes que están allí, vamos a orar para tomar Santa Cena. Dani, si quieres para la comunión, ¿sí? Voy a orar antes. Dios el Padre, te damos gracias por permitirnos participar de la Santa Cena, para recordar que tú te reconciliaste con nosotros, que ahorita tenemos paz para con Dios, que tú quieres que nosotros nos acerquemos a ti confiadamente al trono de la gracia, que quieres restaurar siempre nuestra relación con nosotros, que no recuerdas nuestro pecado, que tampoco guardas el rencor, sino que nosotros somos los que no perdonamos. Nosotros somos los que guardamos el rencor. Nosotros somos los que nos levantamos contra ti por las cosas que nos pasan en este mundo. Ayúdanos para que todos los hermanos santos de la iglesia tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siempre queremos tener la restauración con los que son aún mayormente los hermanos, y que nos dé la oportunidad que a los que no han entrado en Cristo podamos nosotros ser el camino por el cual ellos pueden pensar: ¿cómo es que nosotros no guardamos rencor? ¿Cómo es que nosotros perdonamos el pecado? ¿Cómo es que nosotros tenemos paciencia? ¿Cómo es que nosotros no nos cansamos de hacer bien? Porque nosotros también queremos perdonar, también queremos restaurar, también queremos ser amigables, también queremos que sean parte de la familia de Dios. Así que ayúdanos dándonos gracia delante tuyo, delante de los hombres, para que al tomar Santa Cena nosotros solamente estemos recordando lo que tú hiciste, para que ninguno de nosotros quiera añadir o a quitar la obra tuya tan preciosa para creerse algo, sino que nosotros hoy en día tomamos la Santa Cena humildemente reconociendo que ante ti somos pecadores, pero que estando en ti estamos siendo guardados en tu cuerpo, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para que nosotros seamos santificados por ella, por tu cuerpo y por tu sangre. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia que apartó la Santa Cena, la mesa para poder tomarla. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han podido superar todo por el amor de Jesucristo, por el Espíritu de Cristo, pueden vencer este mundo y no guardar rencor, porque nuestro Dios no guardó rencor para siempre con nosotros. Amén.